Es muy importante que nosotros como creyentes aprendamos de la Biblia. Y cuando una palabra que para nosotros tal vez no ha significado sino una sola cosa, viene y nos renueva como el conocimiento, quiere renovar nuestro entendimiento, pues agradezcámoselo al Señor y hagámoslo, aprendamos. Le estoy diciendo entonces que la palabra victoria se enfoca en varios aspectos de la vida del cristiano. Tiene varios significados y me parece muy particular que todos los significados en el Antiguo Testamento de la palabra victoria no tienen que ver con matar al enemigo, con vencerlo, con pisotearlo, con destruirlo. Me parece muy importante como poder entender eso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, y vamos a repasar todo para que desde hoy empecemos a trabajar en eso, porque el jueves nos alcanzó para 2, 3 significados. Tenemos más o menos como 5 significados. Entonces, el Nuevo Testamento sí habla de subyugar, habla de pelear, pero entonces usted ya sabe que no está hablando a nivel físico, no está hablando a nivel humano, no. Nosotros andamos y vivimos por el Espíritu. ¡Ey, qué bonito! Gloria a Dios. Así es. Y si alguien no lo ha aprendido a hacer, bueno, lo está aprendiendo, lo estamos aprendiendo. Pienso que juntos estamos aprendiendo cosas muy importantes para vivir realmente el Evangelio. Un Evangelio, hermano, que hasta cierto tiempo atrás se vivió más bien como una apariencia, como una religión. Como que era más importante mostrarme a alguien, hacerle creer que yo soy hiper, mega, super, pero que la verdad no es, que la verdad no es cierto. Porque hay cosas encubiertas y no tan encubiertas. Se pueden ver, porque la Biblia dice que las obras de la carne son manifiestas. Y por más que una persona quiera aparentar, se le sale esas cosas que no lo dejan ser santo, que no lo dejan caminar como en la virtud del fruto del Espíritu. Entonces vamos a empezar leyendo los textos bíblicos. Le dije que no le voy a explicar ninguno de esos textos bíblicos, no. Estamos más interesados en conocer lo que significa en el hebreo y en el griego el significado de la palabra victoria. Entonces, me acompaña y recordamos un poquito, lo vamos a hacer muy rápidamente. Recordamos un poquito los significados que vimos el día cuando empezamos este estudio, el día jueves pasado. Entonces empezamos con segundo libro de Samuel 8:6. Y hubo un texto que no le pude dar porque se me perdió, no apunté bien la dirección. Este segundo libro de Samuel, capítulo número 8, versículo número 6, dice así: Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Donde iba David, Dios le daba victoria. No ese es el tema. ¿Qué significa en esta palabra, en esta parte, qué significa la palabra victoria? Entonces dijimos que la palabra victoria 3467 significa raíz primaria propiamente estar abierto, ancho o libre. Abierto, ancho o libre. Tenemos que entonces, en este mes, con la ayuda del Señor, hablar de lo que es realmente la libertad en un cristiano, en un hijo de Dios. Abierto, ancho o libre. Es decir, estar seguro. Importante entender que una de las metas que debemos alcanzar es sentirse uno seguro. No tener temor, no tener aprehensión, preocupación, no estar ansioso por qué va a pasar, qué va a suceder. No. Dios, a través de Jesucristo, diseñó la vida del cristiano como una vida donde usted tiene claro quién es el que lo guarda, quién es el que lo recogió por misericordia. Al Señor Jesús nadie lo obligó a ir a una cruz, no. Y todo aquel que sabe sinceramente que el Señor lo atrajo, lo convenció de justicia, de pecado, de juicio,
y que ahora es un hijo de Dios, esa persona tiene que estar segura de que en Cristo, de que en Cristo todo anda bien. Ahora, el problema es el conocimiento que cada cristiano puede tener. Porque yo no puedo estar seguro en lo que no conozco. A mí me pueden haber dicho que Dios es el Todopoderoso, pero si a mí me enseñaron que el diablo es fuerte, que el diablo se levanta contra los que quieren buscar del Señor, que una persona ayunando, entonces el diablo un día, en uno de esos días de ayuno, entró y lo pateó y le dio golpes y lo tiró contra la pared. Entonces esa persona no va a conocer realmente del triunfo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. No va a poder estar seguro en Dios, sino que tal vez está lleno de temor en lo que le pueda hacer el diablo, en lo que Satanás pueda afectarle a él, a su casa, a sus bienes, a sus hijos. Entonces, siempre, hermano, siempre todo apunta a que usted y yo tenemos que estudiar para conocer realmente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y poder estar seguro en que eso que Cristo hizo en la cruz es mi herencia. ¿Es qué? Eso. Entonces uno de los significados es estar abierto, ancho o libre, estar seguro de quiénes somos y quién es el Señor. También significa librar o socorrer, pero eso es. Luego, el texto que no le pude leer es primer libro de las Crónicas 29:11. David está adorando públicamente, exaltando al Señor y está diciendo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Devuelvo hacia el versículo 11 y miremos lo que significa la palabra victoria. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Esa palabra victoria, mire que es otra referencia. Ya no es el 34:67, sino que es el 53:31. Ya entonces ese 53:31, mire lo que significa. Propiamente meta, blanco, es decir, el objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaja. Póngale cuidado a esto, hermano. Mire cómo cambia el significado de la palabra victoria. Ahora es un lugar que me atrae. Ahora es un lugar donde yo quiero llegar. Ahora es un lugar donde yo deseo estar. El lugar de mi meta, de mi propósito. Yo quiero llegar allá. La victoria entonces es el hecho de usted poder recorrer su camino con sus ojos puestos en la meta. ¿Cuál será la meta del cristiano? ¿Cuál será la meta del cristiano? La salvación. Brilla la salvación allá adelante. Y sabe que una de las cosas bien dolorosas y bien confusas para algunos creyentes es que hay muchos cristianos que no se despegaron de la humanidad, no se despegaron de su deseo humano y su anhelo, su meta, su deseo es llegar a ser alguien en esta tierra, llegar a poseer muchas cosas en esta tierra o llegar a disfrutar de muchos placeres en esta tierra. De tal manera que esa meta brillante en la distancia no es la salvación. Muchos creyentes no les importa mucho la salvación. Muchos creyentes están peleando con ellos mismos y con el mismo Dios, pretendiendo que Dios les permita hacer lo que ellos quieran y pretendiendo usar a Dios para alcanzar sus propias metas. Mire la diferencia. Entonces, para muchos la victoria no tiene sentido de ser, porque es una meta errada, es torcida. Pero entonces tomemos esto para que tratemos de estudiar esto más adelante.
Otro significado de la palabra victoria es tener nuestros ojos puestos en la meta, en ese punto brillante, en ese punto que me atrae, que guía mis pasos. Entonces le pedimos al Señor que nunca para usted y para mí, nunca deje de ser nuestra meta la salvación. Y sabemos que conservamos la salvación solamente a través de la obediencia. ¿Solamente a través de qué? Eso. Nunca se le olvide eso. Ese entonces es el siguiente punto de lo que es la palabra victoria, propiamente meta, blanco, es decir, el objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaja, o sea, de aquí, de ahora, esplendor, veracidad, confianza, listo. Ese es el segundo significado. Ahora vamos a Proverbios, aquí la raíz de este 53:31 es el 53:29. Ese 53:29 no dice otra cosa diferente, dice propiamente brillar, relucir desde lejos, no hay problema. Listo. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Proverbios 21:31. Dice la palabra del Señor: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Otra vez, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La palabra victoria aquí es el número 8668, victoria, 8668. Tiene una raíz que es el 7768, pero el 8668 dice, en el sentido de 3457, rescate. Póngale cuidado lo que significa esta palabra victoria aquí en Proverbios. Rescate, literalmente o figurativamente, como usted quiera, significa rescate, personalmente, nacional o espiritual. Dice, ayuda, ayudar, librar, salvación, seguridad, victoria. Pero tiene una raíz, 7768, rescate. Este significa rescate, espiritual, humano, personal, pero rescate. La raíz, el 7768, dice así, raíz primaria, propiamente ser libre, pero usado solo causativamente y reflexivamente, llamar a gritos pidiendo ayuda, es decir, libertad, y aquí hay un problema de escritura, de algún problema, pero aquí dice un enredo probable, bueno, listo. Entonces, este significado es, oiga, ese significado lo podemos tener como rescate, salvación y libertad para el que clama, porque dice que gritar, que hablar a gritos, que llamar a gritos. La victoria se la da el Señor, o sea, el rescate, la salvación y la libertad para aquel que clama. Y en este punto, que también le pido al Señor que me ayude a desarrollarlo, estamos hablando de lo importante que es obedecer al Señor cuando Él dice pida. Usted quiere, pida. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí o no? Entonces, la persona, bueno, no creo que ninguno de nosotros tenga ese problema. Pero hay una línea de cristianos modernos que ni siquiera oran. Porque al no tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿quién los motiva a dirigirse al Padre? Nadie. Nadie. Tienen el Espíritu Santo, pero contristado porque nadie les enseñó a dejarse gobernar, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y ellos son los que humanamente toman decisiones, ellos son los que dirigen sus pasos hacia la meta que ellos mismos se pusieron. Y son cristianos que no viven ni en libertad, ni van hacia la meta de la salvación, sino que viven humanamente un evangelio que es más una religión que una doctrina. Que el Señor nos libre de eso, ¿no? Entonces tenemos, mire, el Señor Jesús nos da un testimonio de lo que es esto, de lo que es la victoria a través del clamor, a través del ruego, de la súplica, del decirle al Señor, Señor, sé que soy débil, pero te ruego que no me sueltes. Te ruego que ni por un instante me dejes solo. Entonces,
por eso dice el significado de esto, que es la libertad, el rescate, la salvación para el que clama, porque él dice llamar a gritos pidiendo ayuda. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos, capítulo 5. Porque, hermano, si la Biblia no nos confirma esto que estamos hablando, pues no pasa nada. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su clamor. Clamor es orar en voz alta, clamor reverente. Entonces mire que si el Señor Jesucristo siendo Dios, teniendo la ayuda directa del Espíritu de Dios y de su Padre, se vio en la necesidad de clamar con ruegos, con súplicas, con lágrimas. No me sueltes, Señor. No me dejes caer en tentación. Un pecado le hubiera significado al Señor Jesucristo perderse como se perdió Adán, y nosotros estaríamos perdidos también. Así que no aceptemos cuando un impío, un pagano o un ignorante que se hace llamar cristiano le atribuye algún pecado al Señor. No aceptemos eso, porque si el Señor hubiera pecado, nosotros no estaríamos aquí declarando salvación con el convencimiento del Espíritu de Dios dentro de nosotros de que así es, somos salvos, somos hijos de Dios. Así es. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces mire cómo hay diferentes significados de la palabra victoria. Miremos si nosotros hemos alcanzado la victoria en estas áreas que la Biblia nos está mostrando que es lo que el Señor quiere. Proverbios, capítulo 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Esa victoria también tiene que ver con lo mismo, con clamar, con conseguir el rescate, con conseguir la libertad, con conseguir la salvación, clamando. Eso me dice a mí que los guerreros en Israel, mientras que peleaban, iban orando, iban clamando al Señor, Señor, danos la victoria, porque ellos sabían que por sus armas o por su habilidad no lo podían hacer. Es allí donde nosotros vemos, si usted ha leído la historia de los 30 valientes de David, eran personas que, aunque usted y yo los podamos llamar matones, sicarios, porque era gente especializada en matar, eran personas que en ese tiempo habían sido levantados para cumplir un propósito literal que ahora no está en vigencia. Y era, oiga, y en esto se confundió la religión tradicional mucho tiempo, ¿no? Y era que mientras iban peleando, iban en la batalla, iban orando. Mucha gente no ha entendido que ya no estamos en ese tiempo. Por favor, y yo le pido que usted estudie esas cosas mucho más si le parecen extrañas, mucho más si le parecen raras. La religión tradicional, los católicos de ese tiempo, no nacieron de nuevo, pero Dios les dio entendimiento en muchas cosas, a ver si se arrepentían. Y no se arrepintieron. Ellos entendieron que los guerreros del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, iban orando mientras peleaban. Y ellos quisieron imitar eso ahora en la gracia. Si usted ha leído un poquito la historia, se dará cuenta que, llamándose cristianos, la religión tradicional levantó ejércitos y rezaban las espadas y bendecían cada guerrero. Y ellos se iban a tratar de liberar a Jerusalén del gobierno de los árabes, que no eran judíos.
Y la historia cuenta que ellos mientras oraban iban matando gente, cosa que se quedó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cosa que ya no está vigente. A partir de Cristo no estuvo vigente en ningún momento. Y como la Biblia dice que por los frutos los conoceréis, nosotros nos podemos dar cuenta que nunca el Señor les dio la victoria. Y mataron gente, mataron una cantidad de personas, mujeres, niños, de toda clase de personas. Y nunca pudieron libertar a Jerusalén, jamás. Ellos se confundieron y ellos hicieron lo que hacían los guerreros en otro tiempo. Los 30 valientes de David, uno de ellos, bueno, todos eran extraordinarios, pero cuenta la historia en la Biblia, que a un hombre se le quedó pegada la espada de la mano después de que mató 300 guerreros peleando. Y todo eso ellos lo ponían en la presencia del Señor. Iban peleando, pero iban orando, iban pidiéndole al Señor, dame la victoria, Señor. Eso es. Hoy en día, entonces nosotros tenemos que saber que vamos haciendo el bien. Vamos haciendo el bien. Nos vamos prohibiendo caer en tentación. No caemos en tentación. ¿Ningún amén? Y vamos orando. Sin ayuda no podemos. Oiga, el rescate, la salvación y la libertad para el que clama. Ese es el significado de la última referencia que estamos viendo. Hermano, en nuestras propias fuerzas jamás lograremos ni la santificación, ni la libertad, nada. Eso de llegar a ser santos y sin mancha, eso no es posible para ningún ser humano por mucho que conozca de Biblia. El único que puede llegar a hacer esto, de santificarlo a usted y santificarme a mí, se llama el Espíritu Santo de Dios. No hay más. Y para eso, hermano, uno tiene que ir, Señor, ¿qué digo? ¿Cuándo lo digo, Señor? Para muchas personas, a mí me ha pasado muchas veces. Va a hablar con esta persona, va a hablar, se lo llamo, espérese. Y no entienden por qué yo retraso las cosas. Porque le estoy orando al Señor. Cuando yo estoy seguro lo que le tengo que decir a esa persona, que pecó, que se equivocó, que hizo algo malo. Porque si yo lo llamo, hermano, en el carácter que tengo y no en el temperamento, en el carácter, pues hermano, yo me olvido de que yo puedo caer en tentación y yo aborrezco el pecado. Y yo lo quiero sacar en mis fuerzas. Pero cuando le pido al Señor y espero y le digo, Señor, dame las palabras, dame el momento, dame todo lo que necesito para no irme a equivocar, Él lo hace. Porque yo sé, hermano, que, y usted también lo sabe, que en esta tierra usted y yo no podemos andar ni un minuto sin estarle diciendo, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, ¿qué palabras debo de decir? Señor, ¿cómo me debo de comportar con esta persona? ¿Qué decisión debo de tomar? Señor, ¿tomo esto? ¿No lo tomo? Claro. Y entonces es allí donde nosotros estamos seguros de el rescate, la salvación y la libertad para el que clama. El Señor Jesús es nuestro ejemplo y dice que siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y con gran clamor y lágrimas, con ruegos al que le podía librar de la condenación, dice que por sus ruegos, por su súplica fue escuchado. Y el Señor Jesús ganó la victoria. El Señor Jesús tomó la victoria. Y esa victoria la dejó como herencia para usted y para mí. Maravilloso, maravilloso. Listo, ahora entramos en el Nuevo Testamento y póngale cuidado cómo cambia la situación. Póngale cuidado cómo cambian las cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54, 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí la palabra victoria es el número 3534. Y esta palabra significa conquista. Conquista concretamente, es decir, por implicación, triunfo, victoria. Entonces me voy a la misma Biblia para saber bíblicamente qué significa la palabra conquistar. Conquistar no es abrir un cajón y tener la plata ahí toda, la que usted quiera, no. Conquistar no es tocar y que le abran la puerta y le digan, ¿qué necesita? Tenga, todo está listo. No es que me llegue a la cama todo lo que yo necesito, eso no es conquistar. La palabra conquista en Hebreos 11:33 me da el significado de la palabra conquista. Hebreos 11:33 dice la palabra del Señor, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Oiga, por fe conquistaron. Y como estamos hablando de eso, de conquistar, porque me encuentro en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, me encuentro que el significado, uno de los significados de la palabra victoria en el Nuevo Testamento es conquistar. Entonces esta palabra conquistar, 26:10, conquistar, 26:10 significa luchar contra. Bueno, ninguna de las palabras victoria en el Antiguo Testamento fue luchar. No, ninguna. Y era en ese tiempo donde se mataba literalmente al enemigo, donde se perseguía literalmente al enemigo con una espada y se le cortaba la cabeza. Pero ahora en el Nuevo Testamento me aparece luchar contra, es decir, por implicación, superar un estado, superar una situación. ¿Luchar en contra de quién? A ver, ¿luchar en contra de quién? ¿Usted contra quién lucha? ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es su enemigo? Si nosotros no entendemos que la lucha es contra nosotros mismos, porque cuando nosotros hemos superado el problema, la debilidad, la inclinación perversa, el deseo, la pasión, hermano, el diablo está vencido. Satanás puede dañar, puede destruir a una persona que no ha vencido sus anhelos, sus deseos y esas cosas que el ser humano guarda, porque nadie le dijo, sé sincero, no guardes cosas. Mire, para mí es una cosa muy lamentable conocer cristianos que después de cierto tiempo, como que nunca se les había presentado la oportunidad de pecar, pero la demora fue que tuvieron la oportunidad de pecar y plum, cayeron redonditos. Ellos no lucharon en contra de lo que percibían en su carne. Se dejaron arrastrar y solo esperaron el momento propicio para decirle sí a su deseo, a su anhelo. Entonces mire que es en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, donde la palabra victoria implica luchar contra. Póngame otra vez ese significado. Dice luchar contra, es decir, por implicación, superar. ¿Qué es lo que tenemos que superar? El estado lamentable de este cuerpo humano. Porque aunque la naturaleza pecaminosa ya no está en usted y en mí, ya no está, diga conmigo, ya no está. En algunas doctrinas se hace una confusión horrible y se les enseña a los hermanos que la naturaleza pecaminosa todavía está dentro del cristiano y que es una pelea permanente entre la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. No, no es así. No es así. Lo que pasa es que por el alma herida queda un registro de pecado en el cuerpo, en el alma.
Y ese registro de pecado, con un alma herida, con un alma afligida, con un alma amargada, entonces vuelve otra vez a practicar las obras de la carne como si todavía estuviéramos en la naturaleza adámica, aunque no lo estamos. Entonces yo tengo que superar ese estado lamentable con que me dejó el enemigo de mi niñez. Ese estado lamentable, dice superar. Y una última palabra que dice allí, póngamela ahí en la pantalla. Conquistar, esa es la última palabra, conquistar. Cuando nosotros entendemos que tenemos que conquistar las áreas de nuestra vida que le pertenecen al mundo, a la carne, esto lo hemos hablado mucho, pero es importante que lo recordemos. Hay algunas áreas de nuestra vida en el cerebro, en las emociones, que a veces se conectan con recuerdos, que a veces se conectan con momentos pasados, con sentimientos. Hermano, esa época que acaba de pasar, a muchos cristianos los pusieron afligidos, tristes, melancólicos, porque no han podido superar unos recuerdos que los sumergen en ciertos estados. Hermano, usted y yo tenemos que superar todo eso. Escúcheme, todo eso. Nunca un alma llena de conflictos, de amargura, de reclamos, de percepción de injusticia, jamás podrá ser gobernado totalmente por el Espíritu Santo. Y el conflicto va a estar, óigame, en un alma que pide cosas, que percibe cosas, que tiene reclamos, contra la palabra que ese cristiano conoce, o aún contra el Espíritu Santo que está tratando de conquistar y de gobernar esa vida. Entonces la palabra victoria en el Nuevo Testamento tiene una trascendencia tan impresionante que, le repito, debemos estudiar cada uno de los puntos que estamos viendo. ¿Soy verdaderamente libre? ¿Tengo libertad para bendecir al que me maldice? ¿Para perdonar al que me trató de ofender porque yo no me ofendo? ¿Tengo la capacidad para clamar de día y de noche por ayuda al único que me puede librar de la muerte? ¿Tengo la capacidad? ¿Soy consciente de que no dependo de mí? ¿De que no tengo la fuerza suficiente para permanecer en obediencia y en santidad? Esas cosas, hermanos, son muy importantes cuando usted y yo queremos vivir en victoria. Mire que la victoria no es solamente, es que yo me ponía a pensar cuando yo estudiaba esto, yo me ponía a pensar qué tremendo es, hermano, pensar que victoria es ver que mi enemigo se muera. No, los cristianos pensaban eso, hermano. El cristiano pensaba eso. Un día llegamos a visitar una familia cristiana y estaban felices. No, qué bendición, no, gloria a Dios. Ay, hermano Héctor, Dios nos dio la victoria. ¿Por qué? El que nos hacía la guerra aquí enseguida, el que cada vez que podía nos tiraba a la basura, el que nos mandaba el perro para que se hiciera popó acá en el jardín de nosotros, el que varias veces nos llegó a gritar cosas feas que dizque evangélicos no sé qué. Anoche se murió, pastor. Hermano, yo en ese tiempo no era pastor. Anoche se murió. El Señor nos dio la victoria y yo, ¿en serio? ¿Esa es la victoria? También un día el primer pastor que tuvimos, no sé cómo estaban orando las personas que como que conocían la situación de él. 4 meses después de nosotros llegar, se descubrió que él tenía una relación con una jovencita y salió no solamente de la iglesia de Tuluá, sino de la misión. Y muchos obreros de esa congregación, felices. Yo nunca he entendido eso, hermano. Oiga, que caiga un hermano suyo, que caiga un soldado de nuestras filas, un hijo de Dios, que peque. Al único que le puede causar alegría es al diablo. Perdóneme, ¿no? Y yo, hermano, cristianos felices porque alguien cae, porque alguien pecó y tuvo que salir huyendo. Yo los veo felices, hermano. ¿Y sabe qué me dijeron a mí y a mi familia?
El Señor nos dio la victoria, ya cayó, ya cayó. Estaban orando era para que cayera, no para que se arrepintiera. Yo digo, hermano, mientras que uno no estudia, uno es un ignorante que le da el significado a las palabras que le da la gana. Dice que la victoria es ver que otro se muera. Que anoche mataron al brujo, tuvimos la victoria. ¿Ah? Sí, hermano. Que la suegra se murió. Uy, qué victoria nos dio el Señor. Entonces, mira, hermano, cómo hay que cambiar. Yo no sé. Yo no sé si después de estar aprendiendo de la Biblia tantas cosas, nosotros podamos seguir pensando lo mismo, hermano. Seguir en ese evangelio tradicional que no nos aportó mucha cosa, que nos permitió seguir viviendo como personas pecaminosas, justificados solamente en que estamos en la gracia. ¿Mm? Y el cambio y la transformación, ¿dónde se quedó? Entonces estamos viendo que la palabra victoria, catagonizamai, somai, catagonizomai, así se pronuncia esta palabra en griego. Victoria, que significa luchar contra, es decir, conquistar, superar. Tenemos que superar el estado en que llegamos a la vida cristiana. Tenemos que superar el estado en que a veces nos hallamos, lamentable por cierto, que no podemos perdonar al que nos hizo algo. Tenemos que superar esa debilidad de la carne, llámese como sea, pleito, contienda, lujuria, lo que sea, hermano, hay que superarlo. Eso es la victoria. ¿Quién dice amén a eso? Eso sí es la victoria. Primera carta a los Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Déjeme por un momento mostrarle lo que está diciendo la Biblia, este versículo. Que cuando esto humano, carnal, corruptible, se ha absorbido, así como el Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos que resplandeció su rostro porque ya la naturaleza divina había absorbido, yo no sé, yo no estoy seguro de esa palabra, absorbió la naturaleza humana. Entonces es esto lo que está pasando. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, significa que a usted y a mí ya no nos tienta nada. Llámese dinero, llámese fama, llámese sexo, llámese lo que sea, ya no nos atrae nada. Porque ahora, hermanos, estamos tan llenos del Espíritu de Dios que Él nos libra de esas cosas. Dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí entonces nosotros entendemos el significado que estamos viendo, que ya peleamos esa buena batalla, ya superamos cualquier debilidad, ya conquistamos. Eso es. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y esa palabra victoria, aún para lo malo, también tiene que ver 35-34. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, 35-34, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién tenemos la victoria? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De qué estará hablando Juan cuando habla de una victoria producida por nuestra fe? 35-29. Muy similar a una de las referencias que vimos ahora. 35-29. La otra era 35-34 y nos llevó a la 35-29. Entonces, directamente Juan está hablando que la fe nos lleva a conquistar. El último significado. 35-29, ahí está.
La fe nos lleva a conquistar, la fe nos da valor, la fe nos llena de firmeza, la fe nos llena de determinación para decirle a esa debilidad, no más, para decirle a ese anhelo, a ese deseo, no quiero, para entonces conquistar y hallar victoria a través del esfuerzo, a través de lo que leímos ahora, que significa la palabra conquista. Apocalipsis capítulo 15, versículo número 2. Aquí tenemos una referencia que depende de las otras referencias que ya hemos leído, pero es diferente. Apocalipsis capítulo número 15. Apocalipsis 15, versículo número 2. Dice la palabra, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Los que habían vencido a la bestia y a todo lo que la bestia estableció, estaban de pie en un mar como de vidrio mezclado ¿con qué? Con fuego. Y ellos habían alcanzado la victoria. Esa palabra victoria significa la referencia es 35:28. Hemos leído 35:29, hemos leído 35:34, pero ese 35:28 no lo hemos leído. Miremos qué significa 35:28. Aquí aparece otra palabra nueva, que le repito, hermano, por usted mismo empiece a estudiar lo que significa la palabra victoria en estos enfoques. Significa subyugar, literal o figurativamente, como quiera. Subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria, como quien tiene que pelear. No es pasivo, hermano. Escuche, el cristiano que está pasivo, el cristiano que se sienta, por eso es el fracaso, hermano, de esa doctrina errónea que vimos durante mucho tiempo, donde toda la iglesia dependía de que el pastor viniera, le impusiera manos, lo ungiera, y ese día pasaba como tranquilo y dormía bien. Pero 8 días después estaba con el mismo temor, con la misma tentación, con la misma codicia. Claro, porque es que, hermano, el evangelio es que usted recibió todo para pelear en el espíritu la buena batalla de la fe. No es quedarse quieto, hermano, esperando que todo pase y que sí, que no, pues Dios me va a quitar esto que tengo. Dios me va a hacer libre de esta robadera que llevo. Dios me va a hacer libre de la lujuria, de la promiscuidad. Dios, no, Señor. Dios ya nos dio una nueva naturaleza. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, la palabra subyugar, que también implica vencer, victoria, alcanzar la victoria, como que estaba lejos, ¿no? Eso sí, tipifica lucha, pero ¿qué es subyugar? ¿Qué significa subyugar? Busqué en la Biblia esa palabra, Jueces 3:30, y dice así: así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 80 años sin guerra. Esa palabra, así fue subyugado, 36:65. 36:65 significa esto. Raíz primaria, propiamente doblar la rodilla de aquí, de ahora. Humillar, desterrar, abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter, subyugar. Y yo no sé si yo creo que usted lo ha entendido, mi hermano. A veces se levanta en uno el razonamiento, el orgullo del alma, y si uno no se humilla, yo recuerdo que yo empecé a combatir mi ira, era una cosa horrible, y con el ayuno se me alborotó más. Una de las formas en que yo empecé a combatir eso fue tirándome al piso.
Yo podía ir en la calle, yo podía estar donde sea, en el taller, con los clientes ahí. Yo sentía que se me iba subiendo porque era una cosa que me mareaba. La ira era una cosa que iba subiendo como un calor, lentamente en el pecho, parecía que me fuera a explotar y cuando me llegaba a la cabeza me mareaba. Y de ahí en adelante, hermano, yo insultaba, de ahí en adelante yo alegaba, hermano, yo me podía pasar toda la noche cantaleteando a mi esposa y dándome pedal yo mismo, imaginándome cosas. Ella dejó caer una cuchara y yo al final podía inventarle que era que me iba a agredir con la cuchara. Sí, claro, y es que claro, se le cayó porque usted tenía mal intención. Así. Era un demonio, al menos uno, aprovechándose de esa ira. El Señor me enseñó a que cuando yo iba sintiendo eso, me tirara al piso. Eso tiene que ver con humillarse. Humillarse. No darle lugar. Humillar eso que está gobernándolo, eso que quiere venir por lo que Dios le dio, que quiere destruir lo que Dios le dio. Humíllese. Humillar. Recuerde esto, hermano. Un punto muy, muy fuerte en la vida cristiana, que a muchos cristianos, por andar en su propia humanidad, no estoy diciendo en su pecado, no. Una de las cosas más difíciles para el cristiano es entender que un punto muy fuerte, una doctrina muy fuerte en el Evangelio es la humillación. Sí, Señor. El que no se aprende a humillar, el que no aprende a humillarse, se llena de ira, se llena de orgullo, percibe injusticia, acepta reclamos, se queja y al final se vuelve un rebelde. Porque la Biblia dice que la ley de la promoción es una ley, como muchas leyes en la Biblia, dice que hay dos llaves para usted ser promovido de un lugar muy pequeño, allá donde nadie lo ve, a un lugar donde todos lo puedan ver y Dios lo pueda usar a usted, la pueda usar a usted en algo maravilloso. Pero para poder llegar a ese lugar donde Dios te pueda usar, hay que usar dos llaves, fidelidad y humillación. No hay otra. Si usted puede entrar a Spotify, entre a Spotify, Pastor Héctor Fabio Cortés, y en el buscador de mi página ponga la ley de la promoción y escúchelo. Hermano cristiano que no esté dispuesto a humillarse, creyendo que es Dios el único que tiene poder y autoridad para traer a nuestra vida lo que sea, ese no tiene buen futuro. No, no tiene buen futuro. No, Señor. Porque el Señor dice de la fidelidad, dice, si en lo poco fuiste fiel. Y para poder ser fiel, hermano, hay que someterse a la autoridad. Hay que permanecer, aunque no le paguen todo lo que usted aspira. Hay que hacer las cosas bien, aunque nadie lo esté viendo. Eso es fidelidad. Y la segunda llave, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillación. Y al hablar de humillación, la gente dice, yo me humillo delante del Señor. Bueno, y si el Señor le pone a un hombre a que lo trate mal, ¿es capaz de humillarse? Creyendo que es Dios el que se lo permitió. Vamos más allá, creyendo lo que creyó David. Cuando el familiar de Saúl salió tirándole tierra y maldiciéndolo, cuando uno de sus guardaespaldas le dijo, ¿lo mato? Él le dijo, déjelo, porque el que lo mandó a insultar a David fue Dios, fue Jehová. Dios es el que le dijo a él que me insultara. Yo lo dejo. Entonces, un punto muy, muy determinante para identificar la libertad en un cristiano es su capacidad para perdonar y para humillarse. Eso en otro tiempo era una locura hablar de esto. En el 2004, por primera vez hablé de esto. Yo predicaba aquí el martes y el jueves y en Palmira predicaba el miércoles y el viernes. No, hermano.
No, inmediatamente fueron donde el pastor a decirle que yo estaba hablando cosas en contra de lo que enseñaba la misión. Ah, bueno, sí, de pronto sí, pero no en contra de lo que dice la Biblia. No, nunca en contra de lo que dice la Biblia. Porque en ese tiempo, hermano, y estoy hablando de ahora 20 años, en ese tiempo la humillación no era una opción para el cristiano. No, el cristiano decía, yo soy manso, pero no menso. Métase conmigo y verá que me conoce. Y estaba dispuesto a agarrarse a golpes con cualquiera. Lo que le llaman el evangelio muscular. Entonces esto era una predicación extraña, rara. Dejemos ahí. Mañana continuamos, ¿le parece?